No tengo ningún conflicto de interés para declarar. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver conceptos básicos de la respuesta inmune a las infecciones. Vamos a mirar cuáles son las bases de la inmunidad protectora a las vacunas y hablaremos también sobre algunas perspectivas del futuro de las vacunas en el contexto de lo que estamos viviendo y lo que probablemente será el futuro de estas enfermedades. Nuestro sistema inmune está compuesto por un conjunto de órganos y conductos que facilitan las respuestas inmunes de una gran cantidad de células que tenemos para el control de las infecciones. Existen unos órganos que denominamos órganos linfoides primarios. Dentro de estos, el más importante de ellos es el de la médula ósea, donde da generación a todas las células del sistema inmunohematopoyético, incluyendo los precursores de linfocitos T, quienes salen de la médula ósea y viajan por la circulación para entrar luego al timo, que es el otro órgano linfoide primario, donde van a terminar de desarrollarse y convertirse en linfocitos T vírgenes que vuelven a la periferia para las respuestas inmunes adaptativas. Todo este sistema corresponde a una serie de vasos linfáticos que se interconectan con los diferentes ganglios para poder llevar la linfa desde los diferentes tejidos y sitios en todo el organismo a estos órganos que vamos a denominar linfoides secundarios, dentro de los cuales tenemos obviamente los ganglios linfáticos, que son los más importantes de todo este sistema y que están en contacto directo con la linfa y están distribuidos a lo largo de todo el cuerpo. Son los encargados de hacer una tamización de esa linfa para determinar si existe alguna infección a ese nivel, y son obviamente el sitio en donde se desarrollan las respuestas inmunes secundarias. Las respuestas inmunes, perdón. Además de eso tenemos el vaso, que es fundamental porque el vaso está en contacto directo con la circulación sanguínea y permite hacer nuevamente un muestreo de lo que está sucediendo en la circulación, fundamentalmente para detener infecciones que se entran por vía sanguínea. Finalmente tenemos un sistema inmunológico, órganos secundarios, linfoides pequeños, que están localizados en diferentes sitios de las mucosas, particularmente del tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal y el tracto genitourinario, y constituyen unos sitios en donde se pueden montar respuestas inmunes adaptativas. Los más importantes y más conocidos de todo son las placas de Peyer, pero indudablemente estas se distribuyen a lo largo de los diferentes tejidos mucosos. Además de esto, es fundamental entender que todo el sistema inmunológico, tal como lo vemos ahora, no es capaz de funcionar adecuadamente si no puede interactuar con los tejidos. Y en este sentido, la gráfica de la izquierda nos ilustra un panel de las diferentes moléculas que se activan o se inhiben durante las interacciones que se dan entre el sistema inmune y diferentes órganos como el sistema nervioso central, el corazón, los riñones, el tracto gastrointestinal, el hígado, y estos puntos representan las diferentes moléculas en tres tipos fundamentales de células, que son el endotelio, los fibroblastos y otras células del estroma. Por lo tanto, para que exista un funcionamiento armónico del sistema inmunológico, debe haber una regulación adecuada de todo este sistema, tanto de órganos linfoides primarios como secundarios, y finalmente de su interacción con los otros tejidos que no corresponden al tejido hematopoyético. Hay muchos microorganismos y diariamente nosotros, desde el momento en que nacemos, estamos expuestos a gran cantidad de ellos, de los cuales solamente una fracción resultan ser patógenos para nosotros, y aún así constituyen una fracción muy importante. Hay virus, hay bacterias extracelulares, intracelulares, protozoos, hongos y parásitos. Y para todo ello, la evolución nos ha llevado a que podamos desarrollar un sistema inmune que es capaz de controlar estas infecciones y muy a menudo eliminarlas. Por lo tanto, es importante entender que es el sistema inmune el que es fundamental en el control y eliminación de las infecciones. En los casos en que no es posible hacer el control de estas infecciones, es donde podemos intervenir para controlar particularmente lo que sería a los microorganismos. Por eso desarrollamos un sistema inmune tan complejo. En este sistema inmune, que clásicamente se divide en inmunidad innata e inmunidad adaptativa, en la inmunidad innata tenemos una gran cantidad de células que están localizadas en los sitios potenciales de contacto con los microorganismos, como la piel y las cavidades
Y es allí donde muchas de estas células participan para el control de la infección. En la fase inicial, obviamente, las barreras físicas, que también son bioquímicas, porque participa este tipo de células en la producción de moléculas que tienen potencial bacteriostático o microbiostático o microbicida. También tenemos un factor muy determinante, que es la misma inmunidad que tiene cada célula per se, que conocemos hoy en día como inmunidad intrínseca, un concepto que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años y que revela la importancia de las células no hematopoyéticas en el desarrollo de las manifestaciones inmunes que controlan a las infecciones. Todas estas células participan de manera fundamental con un gran conjunto de moléculas de las que hablaremos en un momento para tratar de contener la infección y evitar que haya una invasión a otros tejidos o una diseminación a nivel sistémico. Cuando el control de la infección no se está dando adecuadamente o es necesario crear respuesta inmune adaptativa, por ejemplo, de memoria, las células que participan en este proceso reciben una información que contienen dentro de ellas y la llevarán eventualmente a los órganos linfoides secundarios, donde allí encontrarán a las células de la inmunidad adaptativa y facilitarán la activación de estas células para el desarrollo de células efectoras y de la producción de moléculas efectoras como los anticuerpos, que en último término su oficio será nuevamente volver hacia las células de la inmunidad innata en todos estos tejidos para potenciar la respuesta microbicida. Todo ese proceso puede tardar varios días, por eso es tan importante entender la naturaleza de todo este proceso para poder tener una idea de cómo, de alguna manera, podemos llegar a manejar los esquemas de vacunación y podemos adecuadamente hacer las inmunizaciones en nuestros pacientes. Como les conté ahorita, es la exposición a los microbios, obviamente la que en general lleva como resultado el desarrollo de una infección. Sin embargo, desde hace más de un siglo vienen haciéndose discusiones importantes respecto a cuáles son los factores fundamentales que conducen a la infección. Eventualmente la infección llevará en algunos pacientes, y no en todos, a fenotipos clínicos, porque tal vez ustedes no lo hayan visto de esta manera, pero en el contexto de las infecciones solamente una fracción de los individuos que están expuestos a los microbios desarrollan infección, mientras que otros no lo hacen. Y en algunos la infección puede ser potencialmente agresiva e incluso fatal. Por lo tanto, si hablamos de microbios, estamos hablando de una teoría microbiológica en un contexto ecológico que puede ser el mismo individuo, en donde su microbiota puede variar de acuerdo a ciertas condiciones y que eso puede de alguna manera influenciar la forma en cómo nosotros respondemos a la exposición a los microbios. Pero finalmente, una de las cosas más importantes que revelaron los estudios inmunológicos de los primeros años del siglo pasado fue el desarrollo de la inmunidad adaptativa como parte fundamental del control de las infecciones. No obstante, y paradójicamente, con el desarrollo de todas estas teorías surgió una teoría genética que demostraba cómo la susceptibilidad a las infecciones podía heredarse como un rasgo mendeliano. Y eso demostró que en unos pacientes, particularmente en aquellos en donde se suelen presentar infecciones más severas, recurrentes, o incluso potencialmente fatales, existen defectos genéticos que pueden y explican la susceptibilidad particular. Por lo tanto, todo este cuadro lo que nos está mostrando, como lo hacía Archibald Garrett y otros grandes pioneros de todo este descubrimiento de la teoría genética de las enfermedades infecciosas, es la variabilidad interindividual en la respuesta a las enfermedades infecciosas, la que domina todo el panorama. Y es así como en un extremo de una curva binomial tendremos individuos extremadamente susceptibles a un microorganismo y potencialmente otros individuos extremadamente resistentes a ese microorganismo, mientras la mayoría de la población general se encontrará en la zona de la mitad. Y es que para considerar simplemente la variabilidad interindividual a un microorganismo, porque no todos los mecanismos inmunológicos que intervienen en el control de las enfermedades infecciosas son iguales para todos los microorganismos. Por lo tanto, es importante entender este concepto y también llegar a determinar que dentro de esta variabilidad interindividual, la expresión variable de las manifestaciones clínicas como resultado de la infección también intervienen para complicar un poco las cosas, pero nos dan un entendimiento más claro de que sin uno de estos mecanismos no es posible que podamos explicar
cómo se ven los fenotipos clínicos y el resultado de estos, que es la variabilidad interindividual. Hablemos un poquito ya de la respuesta inmune. Tenemos un patógeno y el curso usual que suelen tener estas invasiones o estas infecciones por microorganismos es que la mayoría de ellos son rechazados por las barreras anatómicas, por lo tanto la infección es abortada rápidamente y en algunos casos, sin embargo, falla y la infección progresa, así que en el tejido donde esté sucediendo esa contaminación inicial que llega a convertirse en infección eventualmente, puede llegar a darse una respuesta inmune local a través de un montón de moléculas efectoras ampliamente específicas que tienen la función de remover ese agente infeccioso. También eso suele ser lo más común en el contexto de la mayoría de las infecciones. Sin embargo, si esto llegase a fallar, a nivel de esos sitios donde están dándose las infecciones, existen células que residen del sistema inmune en ese tejido y otras células que son reclutadas rápidamente para promover una respuesta inmune innata que si se da en el curso de las primeras horas en respuesta a esa invasión microbiana pueden resultar en la remoción del agente infeccioso. Pero muchas veces todas estas respuestas promueven generalmente el reconocimiento de diversas moléculas derivadas de los patógenos y la activación de mecanismos efectores y de la inflamación. Eso no significa necesariamente que en este paso las manifestaciones clínicas sean evidentes y por lo tanto en muchos casos, quizás la mayoría de ellas y en algunos se arriesgan a decir el 95% o más de las invasiones microbianas no se convierten en infecciones clínicamente detectables, sino que son asintomáticas. Finalmente, si este proceso no está controlando adecuadamente la infección, pues eventualmente las células, particularmente las dendríticas que están en ese tejido, se despegan y migran hacia la linfa y son transportadas a los órganos linfoides secundarios, llevando esa información de los antígenos que reconocieron y que luego están presentando a la respuesta inmune adaptativa, la cual comenzará su fase de generación de linfocitos T y B, que eventualmente llevará a una expansión clonal, a la diferenciación de estas células efectoras, a la generación de múltiples moléculas efectoras que veremos más adelante y en la gran mayoría de los casos, ojalá sea así, la remoción del agente infeccioso. Pero esta gráfica nos revela algo muy importante y es que tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa no se dan en dos pasos completamente separados, sino que esto es un continuum de respuesta de inmunidad innata hasta cierto punto en que la respuesta inmune ya potencia la actividad de la respuesta inmune innata y finalmente deja la fase de memoria inmunológica. Así que estas otras tres fases que corresponden a toda esta zona representan las del establecimiento de la infección, que corresponde a la entrada del microorganismo, la fase inductiva, que es donde los niveles de microorganismos son capaces de desatar la respuesta inmune y obviamente después de esto una fase efectora que consiste en combatir la infección a través de los mecanismos efectores de la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata potenciados hasta que finalmente logremos aclarar o eliminar a los patógenos y así establezcamos la memoria inmunológica. En la inmunidad innata existen, como lo dije antes, muchas células y moléculas efectoras. Tenemos los granulocitos, fundamentalmente producidos en la médula ósea en grandes cantidades. Aproximadamente la médula ósea es capaz de producir más de 10.000 millones de neutrófilos al día. Y eso es para que salgan en forma continua y lenta y mantengan un nivel homeostático en los diferentes tejidos. Además de eso, la médula ósea también produce una gran cantidad de células fagocíticas, que conocemos como macrófagos y células dendríticas, aunque es interesante notar que todo este proceso de colonización de los tejidos periféricos comienza desde la vía intrauterina en diferentes hordas que están orientadas a colonizar los diferentes tejidos y ejercer diferentes tipos de funciones que incluso intervienen en las fases de la respuesta inmune durante la edad. Entonces, por decirlo así, existe un sistema inmune para los neonatos y los lactantes que es más relevante que el resto del sistema inmune, que va adquiriendo relevancia con la edad y así. Además de eso, tenemos gran cantidad de moléculas producidas no solamente por el sistema inmune, sino por el endotelio, el hígado y otros tejidos que son fundamentales
en la ayuda inespecífica pero muy efectiva del control de las infecciones, y dentro de esas también podemos mencionar el complemento y todos sus componentes que son fundamentales en la respuesta de opsonización y destrucción microbiana. Entonces nuestros tejidos no solamente son una barrera física, sino que todas estas células que ustedes ven acá en las diferentes mucosas, tanto del tracto, tanto a nivel de la piel como de las mucosas del tracto bronquial y del epitelio, no solamente tienen efecto mecánico de barrera, sino que además estas mismas células participan indicándole a las células del sistema inmune que están debajo de estas mucosas y epitelios cómo deben proceder con respecto a una invasión bacteriana. Finalmente, las células fagocíticas que residen en todas estas zonas de acá serán las responsables del reconocimiento específico por unos receptores que son altamente conservados en muchas especies, que no son polimórficos en general y que están orientados a reconocer diferentes componentes que son exclusivos prácticamente de células, de procariotes o de algunos microorganismos elementales. Todo esto lleva a que eventualmente los microorganismos, particularmente bacterias y otros, sean fagocitados y eliminados por mecanismos intracelulares que son desatados por las células fagocíticas y que llevan eventualmente en la mayoría de los casos a la destrucción de los microorganismos. Aquí vemos un esquema de cómo las bacterias entran y rápidamente al llegar a este punto desatan una respuesta inflamatoria local que es medida por el estroma de algunas de las células residentes. A la activación de todas estas células centinelas y el estroma eventualmente promueve una respuesta inflamatoria que es detectada por el endotelio, facilitando entonces la respuesta inflamatoria, la vasodilatación, la marginación de las células del sistema inmune y su ingreso posterior al tejido para ir hacer la destrucción de los microorganismos. No podría llegar yo hasta aquí sin mostrarles a ustedes cuál puede ser el efecto de esto. Aquí lo que estamos viendo es una técnica que les voy a mostrar en 3 o 4 videos que se llama microscopía de 2 fotones y que permite ver los tejidos in vivo. Ahora, las células no son así. Las células las estamos coloreando en forma fluorescente y los microscopios capturan un montón de imágenes que convierten en un video. En este caso lo que estamos viendo aquí es un tejido vivo y acá vemos 2 vasos sanguíneos, otro acá, y lo que estamos viendo es parte de la matriz intercelular y vamos a ver que esta zona oscura no la detectamos porque obviamente es la matriz intercelular también, parte de ella que no la estamos viendo, y la red de fibroblastos, pero lo que vamos a ver es que después de un insulto que ocasionamos en este punto, rápidamente, aunque esto se hace en forma acelerada para darnos la visibilidad, va a ocurrir un fenómeno y este fenómeno es el de la extravasación de las células desde los vasos sanguíneos para su llegada allí. Los neutrófilos los vamos a ver en rojo y los monocitos los vamos a ver en amarillo. Como ustedes ven, mucho más rápido ingresan los neutrófilos y se agolpan en el sitio del daño tisular para degranularse y tratar de contener la infección formando esta imagen, y como vemos más adelante entran los monocitos y comienzan a rodear a la nube de neutrófilos para evitar que sigan produciendo el daño tisular, pero que es a la vez importante para permitir que todas estas células entren al sistema. Si continuamos entonces en el proceso de identificar qué más está pasando, tenemos que además de esas fracciones del complemento y de los productos derivados de los microorganismos, se dan una serie de señalizaciones al interior de las células fagocíticas que promueven obviamente la activación de estas y a su vez la producción de citoquinas que tienen un perfil proinflamatorio y que eventualmente en el caso de algunas de ellas también van a promover el tipo de respuesta adaptativa inmune que se va a desarrollar. Estas citoquinas actúan a través de estos receptores y en conjunto con otros receptores que detectan fragmentos del complemento o productos derivados de los mismos microorganismos, promueven la producción de radicales libres o especies libres de oxígeno, reactivas de oxígeno, así como óxido nítrico a través de este mecanismo que conocemos como activación del sistema NADPH oxidasa, que no es otra cosa que la fusión de los lisosomas con los fagosomas, la activación para la producción de estos radicales y del óxido nítrico y la destrucción tisular.
Esto no termina aquí, porque eventualmente la célula fagocítica desplaza toda esta vacuola y la lleva hasta el proteosoma para acabar, digámoslo así, de desbaratar a las bacterias y tomar fragmentos derivados de ese microorganismo para llevárselos al sistema inmunológico. Además, existen otra serie de vías de señalización guiadas por estos receptores que promueven diferentes estadios dependiendo del tipo de microorganismo. Tenemos vías proinflamatorias, como es el caso de esta vía de NF-κB, o la producción de interferones para generar un estado antiviral, que es lo que debería ocurrir o ocurre en la mayoría de la gente expuesta al virus de COVID y que desarrolla alguna sintomatología. También existen sensores intracelulares que son capaces de detectar la presencia de productos de microorganismos o alteraciones metabólicas y se activan para la producción de otra citoquina proinflamatoria muy potente, que es la interleuquina 1 beta, participando o llevando a esta a participar en la respuesta aguda de la inflamación. Acá tenemos los linfocitos NK, que son parte de ese sistema inmune innato también, porque ellos no reconocen antígenos de manera específica, pero tienen la habilidad de destruir células infectadas. En este caso acá tenemos una célula infectada y aquí tenemos un linfocito NK y podemos observar cómo la célula desplaza todos los gránulos que contienen las moléculas citotóxicas para eventualmente causar la destrucción de esta célula infectada. Y esta célula simplemente se despega y continúa destruyendo otro tipo de células. Esta célula no reconoció ningún antígeno acá, sino que la célula infectada per se pierde la habilidad de regular ciertas moléculas de superficie y de regular positivamente otras, lo cual se constituyen las señales de alarma para que los linfocitos NK procedan a destruir a las células. También tenemos células innatas linfoides que están localizadas a nivel epitelial y en muchos tejidos y que también participan, son como un intermedio entre una célula de la inmunidad innata y una célula de la inmunidad adaptativa. Tienen la habilidad de producir muchas citoquinas y pueden potenciar las respuestas inmunes a nivel local. Por último tenemos las citoquinas que se producen tanto desde las células de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa, y mientras muchas de ellas participan en la atracción a diferentes células o en el desarrollo de respuestas inflamatorias, otras tienen la función de polarizar esas células de la inmunidad innata para que lleven la información correcta sobre el tipo de microorganismo que debe ser activado por el sistema inmune adaptativo, que debe ser destruido por el sistema inmune adaptativo. Llegamos a la inmunidad adaptativa y siempre hemos conocido que la inmunidad adaptativa fundamentalmente son linfocitos B y T que tienen la habilidad del reconocimiento específico de antígenos y la generación de respuestas inmunes adaptativas. Obviamente los linfocitos B como mediadores de la inmunidad humoral y los linfocitos T como mediadores de la inmunidad celular. Sin embargo, estas células no pueden hacer su trabajo si no interactúan con células presentadoras de antígenos y tampoco pueden llevar a la eliminación de los microorganismos si no potencian la actividad de las células efectoras, particularmente de los granulocitos y de otras células. ¿Para qué? Para poder neutralizar los microorganismos, activar estas células, desarrollar respuesta inflamatoria y conducir ya sea en forma directa a la eliminación de la célula infectada o eventualmente incluso en algunos casos para el desarrollo dentro de la misma infección de linfocitos T reguladores y el control de la respuesta inmune en esos casos. Estos linfocitos T y B se desarrollan en el timo y en la médula ósea respectivamente y tienen una función primordial. La función es ser capaces cada uno de ellos, de los millones de linfocitos que tenemos en esos órganos, de producir un receptor para el antígeno. Lo hacen por un proceso un poco complejo que se conoce como recombinación somática y que lleva a que cada uno de esos linfocitos B o T exprese un TCR o un BCR con una especificidad moderada por cierto tipo de moléculas que eventualmente suelen ser las que no hemos visto en los tejidos periféricos, porque lo que sí vamos a ver para eliminar la autorreactividad potencial producto de todo esto va a ser la de la mayoría de las células que reconocen mis propias moléculas. Después de todo, el genoma no contiene información sobre microorganismos, sino sobre mis propias células, y derivado de mis propias células y de las proteínas que ellas contienen, es que yo tengo cómo eliminar la reactividad potencial que se desarrolla con la formación de los receptores. Por lo tanto, es mis propias moléculas la que enseña al sistema inmune a no reconocerme a mí, sino a reconocer lo extraño.
Los linfocitos T son activados, ellos migran a los ganglios linfáticos y se localizan en una zona específica donde interactúan con las células presentadoras de antígeno que llegan a ese lugar con la información de los microorganismos, presentan los antígenos, estas células presentadoras a los linfocitos T, ellos se activan, producen sus propias citoquinas para promover una proliferación masiva en respuesta a ese antígeno y eventualmente de estas células se derivarán células efectoras polarizadas hacia un tipo de ayuda específica mediada por citoquinas y otros factores, así como a la activación de linfocitos T CD8, que serán potencialmente las células citotóxicas que destruyan células infectadas y en todo ese proceso finalmente queda una memoria derivada de ambas poblaciones y que podemos medir en la clínica. Este video representa cómo una célula presentadora de antígeno, que ustedes la ven aquí en verde, está simultáneamente presentándole a varios linfocitos T los antígenos que están exhibidos en la superficie de las moléculas de histocompatibilidad. Estas células entran y una vez son activadas se diferencian hacia diversos tipos de células que llamamos ayudadoras tipo 1, tipo 2, tipo TH17 y tengan en cuenta que cada respuesta a las enfermedades inmunes es una respuesta de tipo policlonal que finalmente va a llevar a que estas células interactúen con linfocitos B a nivel de los folículos linfoides, pero que también salgan por la vía linfática, terminen en la sangre y vayan al tejido donde está ocurriendo la infección para potenciar la eliminación de los microbios por la inmunidad innata. Esta gráfica es simplemente para mostrarles a ustedes cómo se polarizan los diferentes tipos de linfocitos T vírgenes de acuerdo al medio y al tipo de antígeno en el cual se está desarrollando la polarización, y todo esto es para representar el hecho de que con esta polarización se desarrollan diferentes tipos de actividad antiinfecciosa que los linfocitos TCD4 van a promover en los sitios de la infección, como les comentaba ahorita. Eventualmente esta respuesta inmune va a generar gran cantidad de células efectoras que van a funcionar durante el proceso de la infección, pero que eventualmente mediante un mecanismo que llamamos homeostasis, del cual conocemos poco, sino excepto la manera en cómo se da, muchas de estas células desaparecen y solo unas pocas células quedan de memoria. Esta gráfica representa el fenómeno de expansión clonal del sistema inmune en respuesta a la infección y como lo ven ustedes, tanto CD4, linfocitos TCD4 como CD8 se expanden, luego se contraen por apoptosis y finalmente queda nuestra memoria inmunológica. Si viéramos eso desde el nacimiento, podríamos descubrir que tanto para linfocitos T como B, estamos llenos de linfocitos T vírgenes y linfocitos B vírgenes que están en nuestros tejidos y circulando todo el tiempo, y a medida que vamos desarrollando respuestas de memoria y comenzamos a crecer, nuestro sistema inmune nos va mostrando cómo esta cinética de células T vírgenes va desapareciendo para dar espacio a unas células de memoria. Esas células de memoria alrededor de los 30 o 40 años se convierten en la población casi dominante, tanto en la periferia como en los tejidos, pero un detalle muy importante, nunca llegan a ser del 100%. ¿Por qué? Porque mi sistema inmune tiene que garantizarme toda la vida que yo tenga linfocitos T y linfocitos B vírgenes para cualquier encuentro potencial que se pueda dar. O al menos eso es lo que predice este modelo. De manera de que siempre habrá un pool de células, incluso cuando yo llegue a los 60, 70 y 80 años, un pool de células vírgenes, particularmente es muy claro en linfocitos T, pero también sabemos que se da en linfocitos T, que nos va a permitir o garantizar que nuestro sistema inmune sobreviva. Es más, el timo realmente no sufre una degeneración completa, es decir, no se retrae completamente, sino que en ciertos casos, incluso en la vida adulta, puede volver a regenerarse parcialmente. En el caso de los linfocitos T, el encuentro de ellos con el antígeno no es dirigido por las células presentadoras de antígenos, sino que es mediado por el mismo microbio, el cual a través de diferentes mecanismos activa los linfocitos T y con la ayuda de los linfocitos B, con la ayuda de los linfocitos T a nivel de los órganos linfoides secundarios, se produce una gran proliferación que lleva eventualmente a la diferenciación de estos linfocitos B en células secretoras de anticuerpos,
fundamentalmente los tipo IgM, que son los que los linfocitos B saben producir en la fase inicial de la activación, una vez se convierten en plasmocitos de corta vida, o eventualmente por varios mecanismos llegar a producir otro tipo de isotipos de inmunoglobulina que reflejan las necesidades que tiene el sistema inmune de controlar la infección a través de diferentes isotipos de inmunoglobulinas. En todo este proceso, como en los linfocitos T, vamos a tener el desarrollo de memoria de linfocitos B que finalmente va a ser la que nos va a mantener junto con la memoria de T respondiendo rápidamente a las infecciones y evitando que volvamos a desarrollar sintomatología ante encuentros con microorganismos recurrentes. Este video ilustra solamente lo dinámico que es un folículo linfoide en este punto y cómo durante todo ese proceso que vamos a ver brevemente, los linfocitos B que se activan, ya sea en forma independiente de T o en forma dependiente de T, eventualmente migren a una zona de límite entre el linfocito T y el linfocito B, y de allí en adelante los linfocitos T foliculares y otras células van a llevar a que los linfocitos B cambien de isotipo y finalmente puedan aumentar la afinidad por el antígeno modificando la región variable de sus receptores de inmunoglobulina, algo que no sucede en los linfocitos T. Estos cambios de isotipo y la maduración de la afinidad están regidos fundamentalmente no solo por los encuentros entre los linfocitos T y los linfocitos B, sino que las diferentes citoquinas producidas por los linfocitos T polarizados eventualmente llevan al cambio de isotipo de todas estas inmunoglobulinas. Y finalmente, nuestro sistema inmune es tan potente que el sitio de combinación del antígeno originalmente diseñado en la médula ósea específicamente para los linfocitos P, puede volver a ser modificado desde el genoma para crear un sitio de combinación con el antígeno que pueda ser mucho más exacto en su asociación con el antígeno, lo cual se va a reflejar en una mayor afinidad de los anticuerpos. Eso es lo que se conoce como hipermutación somática y es lo que domina la respuesta inmune finalmente para generar esos anticuerpos de altísima afinidad. Todo este proceso, que es bastante complejo, eventualmente también lleva al desarrollo de los plasmocitos de larga vida que van a residir en la médula ósea. Y finalmente, muchas de las células van a morir en este proceso porque van a perder afinidad por el antígeno. Así que es un proceso 50-50, o me convierto en linfocito B de memoria, o me convierto en célula plasmática, o simplemente desaparezco porque perdí afinidad por el antígeno. Y los mecanismos efectores de la inmunidad humoral obviamente son múltiples porque no solamente nos facilitan la neutralización de microbios y de toxinas, sino que además va a favorecer la fagocitosis, también participa activamente en un proceso importantísimo que es el de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, promoviendo también la lisis de los microorganismos y la fagocitosis mediada por el complemento que eventualmente desata la respuesta inflamatoria. Así, la evolución de la respuesta humoral compromete inicialmente un primer encuentro con un microorganismo, una expansión de linfocitos B con la generación de plasmocitos de corta vida productores de IgM y eventualmente el desarrollo de algunos linfocitos B de memoria que pueden producir otros de los isotipos. Aquí vemos nuestro primer pico, particularmente la producción de IgM, y eventualmente estas células de memoria, las pocas que se desarrollan durante unas respuestas secundarias, se potencian y rápidamente responden en cuestión de 2 o 3 días, a diferencia de la respuesta inicial, para la producción de más células de memoria, de más plasmocitos y obviamente de una expansión de la memoria inmunológica. ¿Qué tiene que ver todo esto con la respuesta inmune? Pues si más o menos pudieron mirar las gráficas, cuando estamos vacunando a una persona estamos haciendo prácticamente lo mismo que si hubiera sido un encuentro con un microorganismo infeccioso, excepto que en este caso lo que estamos utilizando son diferentes componentes y en algunos casos el microorganismo entero o atenuado, diferentes componentes en diferentes vehículos o en diferentes tipos de esquemas que eventualmente facilitan una respuesta inmune sin el desarrollo de los síntomas, y ahí es donde debe estar la diferencia. Algunas vacunas van a promover el desarrollo de síntomas leves a moderados que usualmente son autocontrolados y en raras ocasiones se presentarán manifestaciones adversas como lo verán ustedes más adelante en el curso. Lo importante de todo esto es que no solamente la inmunidad adaptativa es fundamental en la respuesta inmune e incluso pueden modular la respuesta inmune
algunas vacunas, sino que toda la inmunidad adaptativa es un proceso fundamental para el desarrollo de lo que consideramos más importante, es el desarrollo de los anticuerpos funcionales. ¿Cómo sabemos que esos anticuerpos existen y cuál es el punto de prueba de que eso se da? Es obviamente porque tenemos errores innatos de la inmunidad en las que este tipo de defectos genéticos causan una inmunodeficiencia humoral que predispone al desarrollo de infecciones, incluso muchas veces de ellas recurrentes y que eventualmente pueden ser potencialmente fatales. También sabemos que la transferencia pasiva de anticuerpos, o lo que llamamos inmunidad pasiva, con el empleo de inmunoglobulina hiperinmune o inmunoglobulina estándar, es el punto de partida para la prevención de infecciones en los pacientes con inmunodeficiencias humorales o en individuos post-exposición, así como el uso de algunos monoclonales. Y además, el conocimiento del sistema inmune y el desarrollo de las vacunas conjugadas, parte de ese conocimiento fundamental de la interacción entre los linfocitos T y los linfocitos B, y que ha revolucionado el mundo de las vacunas de polisacáridos. La coestimulación T dependiente de linfocitos B y la función efectora de linfocitos T también son importantísimas en todo el proceso de respuesta inmune de las vacunas, ya que los linfocitos T ayudadores promueven el cambio de isotipo y la maduración de la afinidad, mayormente obviamente para la prevención de la infección, así como los linfocitos citotóxicos, que fundamentalmente van a estar orientados al control y a la erradicación de la infección establecida. Después, ¿qué queda? Lo mismo que vimos en la respuesta inmune a las infecciones. Necesitamos mantener memoria inmunológica, que va a depender de muchos factores, del tipo de vacuna, de la exposición al patógeno y del tiempo de incubación que suelen tener este tipo de patógenos para el desarrollo de respuestas inmunes secundarias luego de una exposición al microorganismo. Si yo pongo la vacuna acá y eventualmente la exposición al patógeno es de un periodo suficiente que permita el desarrollo de anticuerpos por encima de cierto umbral, voy a obtener una respuesta secundaria con un nivel protector de anticuerpos. Si la exposición es muy corta, es posible que eso sea insuficiente para desarrollar anticuerpos protectores. Pero si la respuesta de exposición al antígeno es suficiente y es prolongada, puedo tener una protección de larga vida, como lo observamos en diferentes tipos de vacuna. Finalmente, ¿qué queremos? Queremos que eventualmente las vacunas sean ideales, no solamente para el control de la infección, sino para la prevención de esta eventualmente, y que ya sea por mecanismos intrínsecos de la vacuna o por este proceso que llamamos de inmunidad de rebaño, eventualmente se pueda frustrar la transmisión de las enfermedades por encima de un umbral que permita el control de la infección, como lo que hemos estado viviendo ahora recientemente con esta pandemia. Ahora, ¿será posible desarrollar vacunas que no solamente puedan prevenir la enfermedad, sino que también sirvan de alguna manera como inmunomodulación? Claro que sí, es posible y ya lo tenemos algunas claves acerca de lo que pueden ser vacunas como la de BCG, que puede tener efectos determinantes en la inmunidad innata, algo que conocemos como inmunidad entrenada en las células linfoides innatas, que puede facilitar que se fijen mecanismos que permitan la producción de ciertas citoquinas durante cierto prototipo de infecciones. Otros efectos inespecíficos que puedan desarrollarse de las vacunas y de la respuesta inmune serán de consideración más adelante. ¿Qué factores afectan la protección inducida por vacunas? Los van a ver más en detalles. La edad, los cambios en la estructura poblacional mundial, obviamente la edad porque las respuestas inmunes suelen ser mucho menos coordinadas en la infancia y pueden obviamente perder la habilidad de ser coordinadas durante la edad adulta mayor, por lo cual son los dos espacios en los que más frecuentemente vamos a ver susceptibilidad a las enfermedades infecciosas. Pero también los esquemas de vacunación y la enfermedad previa puede ser determinante en la protección inmune inducida por las vacunas. ¿Cuáles serán los retos de esta vacunación exitosa? No solamente el más importante de ellos, el acceso, lo estamos viendo ahorita claramente, como la falta de acceso a las vacunas está permitiendo que eventualmente el virus pueda volver con variantes que en algunos casos cuestionan la habilidad de las vacunas existentes para desarrollar una respuesta inmune exitosa, la viabilidad
comercial y obviamente la misma patogenicidad y el tipo de microorganismos que por diferentes mecanismos como la variabilidad antigénica o la ausencia de antígenos con inmunogenicidad demostradas puedan tener un efecto importante en la vacunación exitosa. Y lo último de todo, recuerden que la variabilidad interindividual existe en cada microorganismo y que la inmunidad con la cual todos respondemos es la que buscamos para la gran mayoría de la población, sabiendo que existirán casos específicos en los cuales los individuos, por diferentes razones, no puedan ser vacunados. Quiero dejarles esta filmina solamente para que ustedes puedan mirar el impacto que está teniendo el desarrollo de tecnologías como lo que llamamos la multiómica unicelular, que consiste en poder evaluar células individuales desde diferentes aspectos, como por ejemplo la actividad transcripcional de esa célula, los diferentes tipos de proteínas que tienen a nivel intracelular y extracelular, su habilidad para responder a diversos estímulos y muchas otras cosas que se puede hacer célula por célula en muestras de individuos y que permite establecer de forma masiva información que es relevante a gran escala para el desarrollo, no solamente para el entendimiento de las enfermedades infecciosas, sino que también para el desarrollo potencial de diferentes tipos de vacunas, como en el caso que estamos viviendo actualmente y que lo refleja este artículo, de las variantes que nos permitan entender a nivel molecular cómo el sistema inmune está respondiendo en forma diferencial a las variantes para poder establecer cuáles son los mecanismos que debemos controlar para evitar que eso siga sucediendo. Así que para llevarles puedo decir que en las enfermedades infecciosas el sistema inmune es el mayor protagonista, aunque a veces no sea suficiente para combatirlas exitosamente. El estudio detallado del sistema inmune, su desarrollo y funcionamiento es vital para mejorar la comprensión de los mecanismos que gobiernan la respuesta inmune a las enfermedades infecciosas. Y que los avances en el conocimiento del sistema inmune son el fundamento de la inmunidad protectora a las vacunas. Por lo tanto, es la inmunología la que está llamada a convertirse en la ciencia del futuro para el diseño e implementación de las vacunas de nueva generación. Muchísimas gracias.